Hola, mi nombre es Christopher Gutiérrez y hoy le estaremos hablando sobre la minería de datos. Yo le estaré hablando un poco de qué es la minería de datos y cuáles son sus aplicaciones. La minería de datos es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. La minería de datos nació con la idea de aprovechar dos cosas: la ingente cantidad de datos que se almacenaban en áreas como el comercio, la banca o en la sanidad, y las potencias de nuevos ordenadores para realizar operaciones de análisis sobre esos datos. La minería de datos tiene como un objetivo analizar los datos desde las perspectivas estratégicas para la organización con el fin de transformarlas en información útil y conocimientos, siendo de utilidad general para aumentar la facturación y aplicar el margen operativo. Entre las aplicaciones de la minería de datos tenemos las siguientes. Los minoristas pueden implementar minería de datos para identificar mejor qué producto es probable que compren las personas en función de sus hábitos de compra anteriores o qué producto es probable que venden en cierto momento del año. Los proveedores de servicios financieros pueden extraer datos relacionados con las cuentas, transacciones y las preferencias de canales de sus clientes para satisfacer mejor sus necesidades. Las empresas de manufacturas las usan para buscar patrones en el proceso de producción, de modo que puedan identificar con precisión los cuellos de botella y los métodos defectuosos y encontrar formas de aumentar la eficiencia. En las instituciones educativas se benefician con el análisis del conjunto de datos para predecir los comportamientos de aprendizaje futuro y el rendimiento de los estudiantes, y luego utilizar estos conocimientos para mejorar los métodos de enseñanza o los planes de estudio. Los proveedores de atención médica pueden extraer y analizar datos para determinar mejores formas de brindar atención a los pacientes y reducir los costos. En múltiples industrias, incluso en la atención médica y en el comercio minorista, pueden utilizar la minería de datos para detectar fraude y otros abusos, mucho más rápido que con los métodos tradicionales para identificar tales actividades. Buenas, mi nombre es Juan Torralba y a continuación le estaré hablando acerca de los riesgos y desafíos de la minería de datos. Los riesgos y los desafíos de la minería de datos. La minería de datos, como cualquier tecnología que implique el uso de la información, cuenta con riesgos debido a que dicha información es potencialmente sensible o de identificación personal. La seguridad y la privacidad se encuentran entre las mayores preocupaciones. En un nivel fundamental, los datos que se extraen deben ser completos, precisos y confiables. Después de todo, lo están usando para tomar decisiones que en su mayoría son comerciales. A menudo para interactuar con el público, reguladores, inversores o socios comerciales. Las formas modernas de datos también requieren nuevos tipos de tecnología, como reunir conjuntos de datos de una variedad de entornos informáticos distribuidos, y para datos más complejos como imágenes y videos, datos temporales y datos especiales. Sin embargo, más allá de los restos que esto supongan, es necesario que desde la propia industria se establezcan claramente los riesgos asociados a la minería de datos, así como las pautas de su potencial para la empresa, debido a que las garantías y la seguridad son un aspecto clave y fundamental. A pesar de ello, aún existen algunos temores. Es por eso que la honestidad en la práctica es la mejor de las políticas. Hola, mi nombre es Nicolás de España y les voy a hablar acerca de la minería de datos como herramienta estratégica. La minería de datos como herramienta estratégica. La minería de datos tiene como objetivo analizar los datos desde todas las perspectivas estratégicas para la organización, con el fin de transformarla en información útil y conocimiento, siendo de utilidad general para aumentar la facturación, ampliar el margen de operativo, etc. En general y concretamente, en las empresas la minería de datos se soporta mediante sus utilidades informáticas en la nube, que sirven de instrumento para el análisis de datos.
En este tipo de proyectos es de amplia utilidad para analizar los datos desde las diferentes dimensiones o puntos de vista, ordenando, clasificando, filtrando y resumiendo todas las relaciones que en un dato puede tener dentro de la información de la empresa. Está centrado no solo en extraer conocimiento, sino en encontrar las relaciones o correlaciones que la información vista de diferentes ámbitos tiene con otros datos aparentemente no conectados y generalmente recogidos en enormes bases de datos relacionales. Este tipo de proyectos en la actualidad está penetrando fuertemente en las empresas debido a diferentes aspectos. Las continuas innovaciones en capacidad de procesamiento, almacenamiento en disco y software permiten un nivel de análisis de mayor eficiencia y facilidad en uso que anteriormente no estaban disponibles. Las empresas usan información desconectada de otros sistemas de terceros, que generalmente se encuentran en la nube, que necesitan poder correlacionar con los datos que sí se generan de manera interna. También se tiene la posibilidad de cruzar y relacionar información operativa y no operativa en los sistemas de información. Por ejemplo, cruzar resultados propios de venta con pronósticos del sector para la toma de decisiones en los planes estratégicos. El manejo, además de la información histórica con las relaciones que estos sistemas son capaces de desarrollar, nos permite en muchas ocasiones plantear escenarios de comportamiento futuro de las tendencias del mercado, de nuestras ventas o de la evolución de cierta línea de negocio. Los sistemas de minería de datos en general están también alineados con los paradigmas de la Big Data e inteligencia artificial que están llegando cada día más a las empresas. Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero que muy bien. Mi nombre es Jesús Martínez y a continuación vamos a hablar sobre los procesos KDD, de dónde surgen, qué son y cuáles son los 9 pasos para la obtención de los resultados esperados. El término KDD hace referencia a las siglas de Knowledge Discovery in Databases. En español es descubrimiento de conocimiento en base de datos. Fue mencionado por primera vez por Pilatetsky Shapiro en 1989 para descubrir el proceso por el medio del cual se extraía de una base de datos información útil hasta ahora desconocida, para quien realizaba el proceso e involucra un trabajo extenso en minería de datos como uno de sus pasos más importantes. Implica un conjunto de etapas definidas para el tratamiento de los datos antes de aplicar las diferentes técnicas de minería de datos, en la búsqueda de patrones ocultos en ellos para finalmente hacer análisis de los patrones encontrados con el objeto de brindar nueva información y conocimiento. Se dice entonces que KDD es el proceso para la identificación de patrones válidos, nuevos, útiles y sobre todo comprensibles, que conlleva al descubrimiento de nuevo conocimiento. El KDD tiene 9 pasos y su consecuencia es importante para la obtención de los resultados esperados. En algún caso puede llegar a ser necesario regresar tras la identificación de alguna oportunidad de mejorar en el tratamiento de los datos. Los 9 pasos del KDD son identificación del proceso y de dominio del trabajo, creación del conjunto de datos, procesamiento de los datos, reducción de datos y proyección, formulación de los objetivos del proceso KDD, exploración de análisis, modelo y selección de las hipótesis, minería de datos, interpretación de los patrones encontrados y descubrimiento de nuevos conocimientos. Buenas, soy Moisés Torrealba y les hablaré sobre la minería de datos en las empresas. La minería de datos en las empresas. Las empresas cuentan con grandes bases de datos cuyos datos derivan de diferentes fuentes de almacenamiento en diferentes formatos y diferentes contenedores. Las últimas versiones de Excel combinan con Power BI y se pueden utilizar para acceder a una gran cantidad de datos de la empresa. Las empresas pueden acceder a los datos almacenados en Azure, Hadoop, Active Directory y más. Y nuevas capacidades como PowerChat que permitirán visualizar los datos de forma más fácil y útil. El tratamiento de los datos para la toma de decisiones. La minería de datos es un conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar los datos de los sistemas tradicionales e información no estructurada en información estructurada.
para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento, y así dar soporte para el siguiente punto que vamos a ver, para el apoyo en la toma de las decisiones. Las herramientas de apoyo a la toma de decisiones podrían utilizarse también como herramientas para eliminar los resultados innecesarios e irrelevantes obtenidos en el proceso de minería de datos. Igualmente pueden ser consideradas de este tipo herramientas tales como las hojas de cálculo, sistemas expertos, sistemas de hipertexto y sistemas de gestión de información web, y cualquier otro sistema que ayude a los analistas y gestores a manejar eficazmente grandes cantidades de datos e información.